Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Enfocando la Universidad. El día de hoy nos volvemos a encontrar en la sede de la Macarena de la Universidad Distrital. La razón que nos trae una vez más a nuestra combativa sede es el hecho que este fin de semana, el 26, 27 y 28 de agosto, se está llevando a cabo el Encuentro Distrital de Estudiantes de Educación Superior, más conocido como el EDES. Sin embargo, puede que muchos y muchas no sepamos qué es esto, de qué se trata, qué se hace allá, y justamente ese es el fin del video del día de hoy. Así es, el día de hoy caracterizaremos el EDES y lo haremos por un lado desde la voz de los y las asistentes al encuentro, realizando una serie de preguntas que nos servirán para entender mejor este espacio distrital. Por otro lado, y como ya es costumbre en la parte final del video, expondremos la postura que manejamos como colectivo del Dicho al Fuego sobre este tipo de espacios de organización estudiantil. Siendo así, empecemos con las personas que nos hablarán de este encuentro. Mi nombre es Ginette Suárez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y hago parte del colectivo gráfico Disidentes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy estudiante de último semestre de licenciatura en inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, un poco sobre el espacio de lo que fue el EDES, que es el Encuentro Distrital de Estudiantes de Educación Superior. Es un escenario precisamente de encuentro a nivel gremial, en una escala distrital, es decir, acoge a todas esas instituciones de educación superior que hacen parte pues, del distrito, ¿no?, de Bogotá. Se dio gracias a una lectura, digamos, de la necesidad del momento de empezar a revisar cuáles son esas apuestas o esas proyecciones a nivel programático y organizativo que como estudiantes de la educación superior debemos, digamos, tener en proyección o tener en horizonte a partir de este cambio de gobierno que estamos viviendo, ¿no? Porque este cambio de gobierno, digamos que de alguna u otra manera significa poder incidir un poco más en esa política pública, ¿no? Poder, digamos, ser un sujeto incidente en la construcción incluso de lo que es la educación superior. Y en ese sentido fue que, digamos, se vio la necesidad de encontrarnos como estudiantes de educación superior. El espacio entonces pues tuvo lugar el mes pasado, en agosto, durante los días 27, 28 y 29. Bueno, les voy a contar ahí un poco sobre la cuestión del EDES. Primero voy a contarles de dónde viene ese acrónimo EDES. Es el encuentro, el encuentro distrital de estudiantes de educación superior, el cual se ha venido desarrollando de manera histórica al interior del movimiento estudiantil como un espacio pues precisamente de encuentro para los estudiantes de educación superior, en donde básicamente se podría decir que se sientan o se encuentran para desarrollar discusiones de carácter político, programático, estratégico, táctico, que finalmente van a orientar el quehacer del movimiento estudiantil. Se realizó en varios momentos. El primero de ellos, dada, digamos, un poco ya la vasta información que hay alrededor del diagnóstico de la educación superior, lo que se hizo el primer día fue una especie de informes, una especie de conferencias, paneles en las que se hablaba un poco de las condiciones en las que se encuentra la educación superior gracias a ese diagnóstico que ya existe, ¿no? Y a partir de allí pues generar una plenaria en la que se pudiera, digamos, tomar algunas determinaciones en términos de pues cuál es precisamente esa situación actual de la educación superior y cómo actuar, ¿no? Entonces el cómo actuar se realizó un poco en lo que fue los días 2 y 3. El día 2 se realizaron las mesas de trabajo, habían 5 mesas de trabajo, una sobre género, una sobre bienestar y derechos humanos, una sobre financiación, la otra sobre autogobierno, cogobierno y democracia, y la última era autonomía. Esas 5 mesas pues tuvieron como un desarrollo particular, dadas unas preguntas orientadoras que habían para posteriormente ser socializadas en la plenaria. Y el tercer día, digamos que ya arrojó pues esos elementos en términos organizativos, ¿cierto?, programáticos, que se van a empezar o que esperamos empezar a surtir al interior de cada una de las IES a nivel distrital, para posteriormente volver a reunirnos en un encuentro nacional. Digamos que estas apuestas pues van un poco en vías de fortalecer la articulación que se venía realizando hace varios meses
con las instituciones de educación superior a nivel distrital, y también pues de generar una hoja de ruta que nos permita tener como unas mesas de trabajo técnicas permanentes a nivel de género, a nivel de financiación, en las que podamos de alguna u otra manera construir y proyectar también una ley, digamos, de lo que sería la educación superior, ¿no? Como la apuesta siempre ha sido esa, derogar esa ley 30 que nos tiene en este momento, con la educación superior desfinanciada y con una idea de universidad y de educación superior que responde a los intereses mercantiles. Durante este año se desarrolló el primer encuentro distrital de estudiantes de educación superior después de aproximadamente 2 años de una recesión muy fuerte del movimiento estudiantil, ¿sí? Este encuentro distrital se desarrolló de manera ampliada. ¿Qué quiere decir de manera ampliada? Que se invitaron a estudiantes de educación superior de diferentes regiones del país para que vinieran acá a la ciudad de Bogotá, a la Universidad Distrital, específicamente sede Macarena, a reunirnos nuevamente, a encontrarnos nuevamente, pues para discutir programáticamente, políticamente sobre el horizonte o el oriente o el sur que tendrían los estudiantes de educación superior durante el próximo tiempo, con el fin de avanzar en, bueno, pues no solo las discusiones, sino las apuestas de los estudiantes de cara también a la entrada del nuevo gobierno, ¿sí? Y a la cuestión pues que envuelve entre problemáticas y discusiones al movimiento estudiantil en Colombia, ¿sí? Este encuentro, ya lo mencioné, se desarrolló en la ciudad de Bogotá en los últimos días del mes de agosto, en el cual participaron aproximadamente 100 personas que no fueron constantes sino intermitentes durante los 3 días de discusiones que se dieron acá en el encuentro. Bueno, este encuentro se desarrolló en 3 días. El primero de ellos tuvo un escenario de plenarias en donde nos encontramos con diferentes actores del movimiento estudiantil que en este momento o que durante un tiempo han venido desarrollando trabajo político y que, por ejemplo, actualmente también están en los equipos de empalme del nuevo gobierno. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque nos dio insumos para la discusión política del segundo y del tercer día. Además, nos contextualizó pues sobre las apuestas que tiene el nuevo gobierno y sobre el empalme que deja el gobierno anterior en términos pues de educación y de educación superior, que es algo de lo que nos interesa. Mis expectativas con respecto a lo que deja LES, pues digamos que son, le podría llamar algo positivas, puesto que nos estamos volviendo a encontrar, y eso ya dice mucho de las disposiciones que como estudiantes de educación superior tenemos, además pues de las apuestas en términos políticos y programáticos que digamos se dan en clave de la entrada también o de la apertura política que se da con el nuevo gobierno, ¿sí? Si el nuevo gobierno igual se ha dicho a sí mismo que es el gobierno del diálogo, que es el gobierno pues que va a escuchar a las mayorías, en ese sentido estamos dispuestos a proponer para que el gobierno bajo esas propias disposiciones pues nos escuche o al menos nos tenga en el marco de la posibilidad de sus decisiones, ¿sí? De cualquier forma, esto es un campo de disputa y en ese sentido es que nosotros lo estamos haciendo y lo estamos proponiendo, es decir, vamos a disputar nuestra propuesta de cara a que hay diferentes sectores políticos en el sector educativo que también tienen propuesta. Entonces mis expectativas van en ese sentido. Es un escenario de disputa, es un escenario que para disputarse hay que tener propuesta y que para tener propuesta pues hay que estudiar, hay que digamos que también politizar mucho el debate y sobre esa vía vamos a ir caminando. Habiendo escuchado ya las respuestas de nuestros y nuestras invitadas, es importante sentar nuestra postura frente a este tipo de espacios. Por un lado, desde el Dicho al Fuego reivindicamos y resaltamos la importancia de los espacios de organización estudiantil, en los que podamos reunirnos a discutir, a evidenciar las diferentes problemáticas que nos conciernen como jóvenes estudiantes. Espacios que nos sirven para construir y nutrir las exigencias y banderas que históricamente hemos luchado como movimiento estudiantil. Sin embargo, es importante asumir una postura crítica frente a estos espacios, entendiendo el contexto de reflujo en el que se encuentra el movimiento estudiantil en la actualidad.
Así que aquí cabe la pregunta de ¿qué tan legítimos son estos espacios si las bases no asisten? ¿Cómo saber entonces si las problemáticas planteadas en el espacio sí son las de los y las estudiantes y no la de ciertos grupos que intentan imponer una agenda política particular? Entendemos la importancia y relevancia de estos espacios, sin embargo, no se pueden hacer por el afán dejando atrás las bases estudiantiles. Sin embargo, teniendo en cuenta la actual problemática frente a los espacios organizativos estudiantiles, no podemos quedarnos solo ahí. Debemos empezar a preguntarnos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que debemos hacer. ¿Acaso necesitamos formarnos políticamente? ¿Acaso necesitamos dejar de ser tan coyunturales? ¿O es que acaso debemos empezar a asumir la universidad como un espacio en constante disputa y dejar de verlo solo como un espacio por el que pasamos por un título? Lanzando estas preguntas al aire y esperando que les haya movido algo, los y las haya puesto a pensar, daríamos por finalizado el video de hoy, invitando una vez más a la organización estudiantil y a la constante formación política. No siendo más, esperamos que les haya gustado la temática del video de hoy. Esperamos que nos compartan con sus compañeros y compañeras en sus grupos de la universidad, en sus colectivos o en sus clases. Los y las invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales para que se enteren de diferentes actividades, programas y transmisiones que realicemos como colectivo del Techo al Fuego. Así que nos veremos en el siguiente capítulo de Enfocando la Universidad para seguir disputando en la universidad de nuestros sueños. Bienvenido a la universidad, así es como debe ser, porque esta será la casa que tendrás que dejar.